Estudios Sociales, noveno grado, Diversidad y Cultura. Alumnos de noveno grado, bienvenidos. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Es el momento de aprender en la materia de estudios sociales. Tenemos dos especialistas en el estudio. Por este lado está Heriberto Erquicia, y también que es historiador y también arqueólogo salvadoreño. Y tenemos también por este lado a Alba Calderón, que es especialista en la materia de sociales. Recuerden que esta teleclase queda disponible en la página de Facebook de Televisión del Salvador, y las guías de educación de las que ustedes están recibiendo periódicamente las pueden descargar para seguir esta teleclase a través de la página web del Ministerio de Educación. Hoy sí, bienvenidos. ¿Cuál es la temática para los alumnos de noveno grado? Bueno, sean también bienvenidos los que están en casa esperando la hora para recibir estudios sociales. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, y es que vamos a reunir los elementos que nos caracterizan a nosotros como pueblo. Vamos a conocer elementos de otros espacios, de otros pueblos, pero que todo se resume en la palabra cultura. Cultura. ¿Sí? Cultura y diversidad. Okay. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de todos esos elementos esenciales que nos caracterizan, que nos diferencian? Ahora vamos a tratar ese tema, cultura y diversidad. ¿Qué vamos a entender por cultura, Heriberto, desde su punto de vista? Porque a veces escuchamos la cultura salvadoreña, la cultura guatemalteca, la cultura regional. ¿Qué se entiende por cultura? Bueno, en realidad, al hablar de cultura cultura es todo lo que el ser humano hace, ¿verdad? Todo lo que el ser humano hace. Entonces, cultura es la tradición, cultura son las prácticas, cultura es el lenguaje, cultura es la gastronomía, cultura son las actividades que realizamos. Todo eso es cultura. Entonces, por ende, cultura tiene que ver con ese todo, ¿verdad? Pero dentro de esa cultura también hay una diversidad de culturas, ¿verdad? Porque en ese sentido, por ejemplo, está la cultura de los pueblos originarios, la cultura de los pueblos afrodescendientes, la cultura del mestizo, la cultura de... Y así podemos ver en general, por ejemplo, ¿verdad? En ese grupo de prácticas, cuando se menciona lenguaje, por ejemplo, como tal, en El Salvador, en el área occidental, por ejemplo, hay escuelas bilingües, pero nosotros conocemos, cuando hablamos de escuelas bilingües, inglés y español. Pero en este caso estamos hablando de escuelas de habla española, pero también en el momento están enseñando la lengua madre, la lengua náhuatl, pero solamente es en el occidente del país. Eso forma parte también de nuestra cultura, forma parte de nuestras raíces. ¿Sería, a tu criterio, bueno poder ampliar todo esto para rescatar esa parte de nuestra lengua? Por supuesto, yo creo que es fundamental, como parte de la cultura de El Salvador, mantener obviamente el castellano o el español, que es el idioma oficial, pero también el náhuatl, ¿verdad? El náhuatl que hablan en comunidades más que todo del occidente de El Salvador. Lo que sucede es que son muy pocos los hablantes que son muy pocos. Al día de hoy son alrededor de 200 hablantes náhuatl que lo tienen como lengua materna, o sea que fue su primera lengua que aprendieron. Pero hay una gran cantidad de personas, tanto del centro, occidente y oriente de El Salvador, que están aprendiendo náhuatl, ¿verdad? De hecho, hay hoy en día hasta aplicaciones para aprender el náhuatl salvadoreño. En ese sentido, yo veo importante resaltar que el aprendizaje del náhuatl para las nuevas generaciones se está llevando a cabo en las escuelas de náhuatl que hay en el occidente de El Salvador, en donde aún todavía se sigue hablando náhuatl como lengua materna, ¿verdad? Sí se podría hacer, por ejemplo, en la zona de los nonualcos, en los tepezontes y todo esto, que anteriormente hablaban náhuatl, pero entiendo que no hay náhuatl, digamos, como lengua materna en esos sectores, ¿verdad? Quizá porque a la llegada de las expediciones españolas, también habían diferentes grupos, en lo que ahora conocemos como El Salvador, que antes era una sola región mesoamericana, pero diferentes lenguas, porque había chortis, pocomames, lencas, zulúas, y todo eso con diferentes lenguas. Sí. Por supuesto, como usted bien lo dice, a la llegada de los españoles al actual territorio que hoy conocemos como El Salvador, existía obviamente la lengua que hablaban los pipiles, que era el náhuatl,
la lengua que se hablaba en la mayoría del oriente salvadoreño, que es el que le hablaban los lencas, que es el potón. También estaba el cacahuira, ¿verdad? También el ulúa, matagalpa. Pero en el occidente también existía el xinca, existía el maya chortí y el maya pocomán, ¿verdad? Esas son la diversidad de lenguas y de pueblos, obviamente, que habitaban el territorio salvadoreño a la llegada de los españoles. Y algo importante es que la lengua en que se comunicaban todos ellos, lo que denominamos lengua franca, como hoy en día, por ejemplo, el inglés, que es la lengua que vos te comunicás, en esa época era el náhuatl, ¿verdad? El náhuatl, que era el náhuatl mexicano, ¿verdad? Pero hay una cosa interesante porque, por ejemplo, hay diversas, digamos, está la lengua náhuatl que se habla en diversos lugares del occidente salvadoreño. Sin embargo, cada lugar, por ejemplo, los de Santo Domingo de Guzmán, los de Cuixnahua, los de Nahuizalco, tienen sus diferencias también. No crean que se pueden entender del todo. Hay diferencias de cómo se dice una palabra, de cómo... ¿Por qué? Porque la lengua, al igual que la cultura, no es una cuestión estática, ¿verdad? Se va transformando, se va transformando. Lo mejor es preguntarnos, bueno, ¿por qué solo en Sudamérica, en algunos países como Uruguay, como Argentina, por ejemplo, y luego Centroamérica voceamos, utilizamos el vos en lugar del tú, y eso tiene que ver con un desarrollo del castellano, ¿verdad? De cómo se fue desarrollando. Entonces, en ese sentido, nosotros utilizamos el castellano más antiguo, que es el de vosotros, el del voceo, ¿verdad? Ahí está la explicación. Y de ahí que la lengua siempre, como usted menciona, no es estática, se va transformando, incluso se sigue transformando ahora. Cada día. Y cada que día. Dentro de esas transformaciones incluso todavía se mantienen algunas palabras de origen de nuestros primeros pueblos originarios. Claro, o sea, el castellano retomó muchísimas palabras del náhuatl, ¿verdad? Aguacate, por ejemplo. Huacal. Y bueno, una cantidad, ¿verdad? Una gran cantidad de lenguas. Solo basta ir al diccionario de la lengua salvadoreña de Pedro Chofray Rivas y ver todo lo que hablamos que es de náhuatl. Pero también hay préstamos de lenca y de otras Fíjense lenguas. que sus aportes han despertado la curiosidad de nuestros estudiantes que están en sintonía de la franja Aprendamos en Casa. Vamos a escuchar a Juan Alejandro, que tiene una pregunta. Vamos al video y nosotros ya venimos. Yo soy Juan Alejandro Rodríguez Joaquín, de 9º grado. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle al antropólogo Heriberto Arquicia si la cultura puede llegar a desaparecer. Juan Alejandro, muy buena pregunta y gracias por estar en sintonía con nosotros. Heriberto, ¿cómo podríamos responder a eso? ¿Puede desaparecer la cultura? Pues la cultura, sí puede desaparecer, pero más bien la cultura se transforma. La cultura, como lo decía, no es estática, las culturas se van transformando. La transculturización. Sí, pero digamos que eso es una mezcla de culturas o los aportes de otras culturas, ¿verdad? Pero la cultura en sí más bien se va transformando, se va prestando, ¿verdad? Otros elementos culturales de otras culturas, obviamente. En el caso de El Salvador es fantástico porque nosotros tenemos alrededor de 6 y algo millones de habitantes en el territorio nacional, pero tenemos casi poco más de 3 millones de habitantes fuera. Entonces, que no solo viven en Estados Unidos, sino que en Canadá, Australia, Centroamérica, Italia, en Europa, exacto. Entonces, esto hace de que la cultura, por ejemplo, estos salvadoreños que están allá, su cultura es como cuando uno va al mercado y va metiendo, ¿verdad? Diferentes frutas o verduras y ellos lo que van haciendo es, van agregando a su cultura salvadoreña, van agregando nuevos elementos y con ello van transformando la cultura original que traían, pero eso no quiere decir que vayan perdiendo la otra.
en ese sentido van enriqueciendo la cultura. Porque ¿verdad? las relaciones que se dan con el otro, por ejemplo, si hablamos con los hermanos extranjeros, los que están en otras regiones, esa interacción que tienen con otras personas es la que también les va abonando o que les va aportando otros elementos. Sí, por ejemplo, el acento, se cambia el acento en la forma de hablar. Claro. Claro. Miren, y regresando un poco al tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿en algún momento tienen un reconocimiento legal estos pueblos? Porque sabiendo que son un grupo vulnerable, que es un poco reducido, pero que tiene una existencia importante en nuestro país, ¿tienen un reconocimiento legal? Sí, por supuesto. Desde el Estado salvadoreño tienen el reconocimiento legal en el artículo 63 de la Constitución de la República, en donde ahí se reconocen a ellos y su tradición, su cosmovisión y todo esto. También El Salvador es firmante de varios acuerdos internacionales en donde se reconoce a los pueblos originarios. Y por otra parte hay muchas municipalidades, si no mal recuerdo son entre 8 y 9 municipalidades del Salvador que tienen política de pueblos indígenas, ¿verdad? O sea que hay un reconocimiento aparte de la ley, de la Constitución de la República, un reconocimiento internacional, pero también un reconocimiento local, que es muy importante, que se reconozca desde lo local a la comunidad indígena. Entonces, en ese sentido, sí hay un reconocimiento de los pueblos indígenas. Ok, y ya que hay un reconocimiento del artículo 63, lo mencionaba, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta un Estado al aplicar este tipo de artículos, en donde se le da un reconocimiento y eso aplicándolo en nuestro territorio? ¿Cuáles son los retos que se tienen aquí como país? Como educación, también un gobierno debe fortalecer estos temas para abordarlos desde la escuela. Es importante que en las escuelas se reconozca el trabajo, la lengua, la cultura, todos estos elementos que caracterizan o nos caracterizan a nosotros como pueblo, como región. Y es importante ir abonando desde la construcción de la casa, del hogar, el respeto al otro, la convivencia y todos esos elementos esenciales que fortalecen también el respeto para estas poblaciones. Muy bien, agradecemos a todas las personas que están enviando sus preguntas en estos momentos en la clase de estudios sociales y tenemos la pregunta de Jerusalén. Vamos a escucharla y vamos a responderla al regresar. Veamos. Hola, soy Maybelline, estudiante de 9º grado. Mi pregunta para el antropólogo Heriberto Urquicia es ¿cuáles son los retos que afrontan los pueblos indígenas en El Salvador? Bueno, a pesar de ese reconocimiento del que hablábamos hace un momento, de la Constitución como tal, que los reconoce como pueblos, pero también estas poblaciones tienen desafíos, tienen retos, como lo que pregunta Jerusalén. Heriberto, ¿serías tan amable de abordar esa pregunta? Sí, yo creo que el principal reto que tienen los pueblos originarios en este momento es tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque están en comunidades muchas veces comunidades rurales en donde están desarraigados a veces de su cultura, de su cosmovisión y entonces en ese sentido el gran reto de las comunidades indígenas es tratar de estar siempre visibles obviamente para ellos y para los otros, porque el momento que ya no existan para los otros va a pasar a ser invisibles. Entonces, en ese sentido, luego viene la negación, ¿verdad? Entonces, yo creo que es fundamental para los pueblos originarios estar ahí, mostrarse, ¿verdad? Sentirse, mantener su cultura, su tradición, su lenguaje, su cosmovisión, su manera de sembrar, su manera, obviamente, de cultivar, su relación con sus ancestros, su relación con las deidades, su relación con la naturaleza, y eso los va a mantener así como se han mantenido durante estos 500 años, pues. O sea, la verdad es que mucho se creyó en El Salvador que en el siglo XX que los indígenas ya no existían, pero esa es una gran falacia. Hoy en día sabemos que hay muchas comunidades indígenas. Una de las cosas importantes es reconocerse ellos como tal, ¿verdad? Porque muchas de las personas indígenas no se reconocen como indígenas, ¿verdad? Y obviamente esto tiene que ver con una tradición de negación desde el Estado, desde varias instituciones en la cual dijeron, bueno, ya no sos indígena, hoy sos
mestizo o sos ladino, porque ya no vestís, ya no calzás, ya no hablas. Entonces eso lo que hizo fue relegarlos a un campesino y no así a un indígena que tiene todos estos elementos que son de su cultura y que los hace importantes. Entonces uno de los retos es mantenerse en eso, ¿verdad? Sí, uno de los grandes retos sin duda. Alba, una conclusión para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, fundamentalmente lo hemos venido diciendo, el respeto. El respeto a la cultura, el respeto a la diversidad, el entender al otro para poder vivir en convivencia. Todos somos parte de estos ancestros, no podemos ver en la alteridad, en la otra edad, el otro aparte de mí, allá, y como que fueron otros y yo ahora soy una nueva esencia, sino somos parte de un todo y merecemos ese respeto, y la educación es fundamental para poder construir una nueva sociedad. Heriberto, Alba, un gran gusto compartir con ustedes. Gracias por todos los conocimientos que nos están dando a través de la señal de televisión de El Salvador. Chicos, se quedan en la franja Aprendamos en Casa. Esta ha sido la teleclase de 9º grado. Nos vemos en la próxima.